Muy buenas tardes, estimados amigos. Una vez más, con el programa Entendiendo el Derecho con Robinson González. Como ustedes saben, todos los lunes traemos a un invitado o invitada para que podamos entrevistarlo con respecto a los temas tan fascinantes del derecho. Hemos tenido invitados especialistas en derecho penal, en derecho procesal penal, en criminalística. De un tiempo a esta parte ya van como 3 o 4 programas que tenemos a invitados especialistas en esa ciencia del mundo integrante de las ciencias penales. Y quiero explicarles algo a ustedes, con el debido respeto, por supuesto. El derecho penal no lo es todo para la prevención, para la salvaguarda de la sociedad con respecto a la comisión de delitos. El derecho penal es una parte integrante de la política criminal del Estado. Solo es una parte integrante. El derecho penal no va a poder solucionar por sí solo los problemas delincuenciales que aquejan a nuestra sociedad. Todos los que estamos en el mundo del derecho penal sabemos que la política criminal del Estado está conformada también por otras ramas del derecho y por otras instituciones tutelares de nuestro país. En cuanto a las ramas del derecho, el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho de ejecución penal, son partes integrantes de las ciencias penales, de la política criminal del Estado. Asimismo, hay instituciones como la Policía de Investigaciones del Perú, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia mediante los defensores públicos y también los defensores particulares. Asimismo, tenemos otras ciencias que pertenecen a las ciencias penales. Por eso, todos los que pertenecemos a este mundo de las ciencias penales, sabemos que el penalista no va a ser tal si no tiene una preparación suficiente, una capacitación suficiente e integral con respecto a las ciencias penales. Ya hemos mencionado aquellas que pertenecen al derecho propiamente. Ahora vamos a mencionar a otras ciencias que son muy importantes, no menos importantes que las ciencias normativas. Me refiero a la criminología, a la criminalística, a la estadística criminal, a la medicina legal. También es considerada como ciencia penal la política criminal. Bien, la criminología, todos lo sabemos, es la que estudia, entre otras cosas, las causas psicológicas, sociológicas, biológicas, antropológicas del delito. La criminalística es la ciencia al servicio de la verdad. Es la que se encarga de poner diferentes ciencias forenses para que se pueda investigar el delito. Y aquí, en este programa, como les reitero, de un tiempo a esta parte, hemos traído a varios criminalísticos y criminalísticas. Hoy también hemos invitado al suboficial Ángel Isaac Vega Condeso, que pertenece a las filas de la Policía Nacional, ya está en situación de retiro, y que en el segundo bloque
estará presente con nosotros. Tenemos también a la medicina legal como parte integrante de las ciencias penales. La medicina legal es la rama de la medicina que coadyuva a encontrar la verdad en la investigación que se realiza del o de los delitos. La medicina tiene algunas ramas importantes que son la sexología forense, la traumatología forense, la tanatología forense. La sexología forense analiza todo lo concerniente a los genitales, tanto de los varones como de las mujeres, para poder estudiarlos en su momento cuando se hayan cometido delitos de violación sexual o atentados contra la libertad y la indemnidad sexuales. Asimismo, la tanatología forense se encarga de estudiar todo lo concerniente a las causas de la muerte. En la medicina legal encontramos especialistas que van a determinar la hora de la muerte, el lugar incluso de la muerte, porque no necesariamente los cadáveres están en el lugar donde les causaron la muerte. El lugar donde murió la persona, van a determinar con qué fue muerta la persona, cómo fue muerta la persona, etcétera. Eso es respondida por la parte de la medicina legal que se denomina la tanatología forense. Incluso nos van a indicar con qué arma, desde qué sitio, etcétera, fue causada la muerte de la víctima. Asimismo, tenemos otra rama que es la traumatología forense. La traumatología forense se va a encargar de estudiar cómo así se han causado lesiones menos graves, lesiones graves, con qué se han causado las lesiones graves o menos graves. Asimismo, van a determinar el tiempo de las lesiones, etcétera, etcétera. Justamente en el Instituto de Medicina Legal, que es parte integrante del Ministerio Público, es donde están los médicos forenses, los médicos legistas, y es los que van a expedir las pericias relacionadas con las lesiones, las pericias relacionadas con las agresiones físicas, con los homicidios, etcétera. Asimismo, tenemos, como les decía, la criminalística, que también pertenece a las ciencias penales y que hoy día vamos a continuar con ella. Todo esto pertenece a ese mundo, digamos, para los que nos gusta nuestra profesión, a ese mundo fascinante de la política criminal y de las ciencias penales. Pero algo que quiero que quede claro es que nosotros no podemos caer en el fetichismo legal, no podemos caer en creer que estas ciencias penales, dentro de las cuales hemos mencionado en primer orden al derecho penal donde se establecen los delitos y las penas, estas ciencias penales van a ser suficientes para contrarrestar el delito, disminuir el delito, prevenir el delito. Eso es un fetichismo, eso es demagogia, eso no puede decirlo un penalista especialista en todas estas ciencias penales, no lo puede decir. Sería engañar a su auditorio, a sus alumnos, a sus clientes, etcétera. Todos sabemos muy bien que la política criminal es parte integrante de la política social general del Estado. Esta política criminal está interrelacionada, está interconexada con
interconectada con la política económica, con la política educacional, con la política de salud, con la política laboral, vale decir con la política social general del Estado, para prevenir el delito, para coadyuvar al control, a la prevención, a la disminución de la delincuencia en cualquier sociedad y en particular en la nuestra. Es muy importante parar mientes que si no hay una buena política económica, si no hay una buena política de salud, si no hay una buena política laboral, si no hay una buena política educacional, poco o nada estaremos haciendo para luchar, prevenir, disminuir la criminalidad en nuestro país. Solo con estas políticas que se pongan de una vez por todas en una situación óptima, entonces veremos que la inseguridad, la comisión de delitos constantes y peligrosos dentro de nuestra sociedad seguramente van a disminuir. Entonces, no nos dejemos engañar con aquellos demagogos, aquellos, como les decimos nosotros, expansionistas, autoritarios en el ámbito del derecho penal, nos piensan o creen que nosotros vamos a creer en esa demagogia. No, de ninguna manera. Por esa razón es que nosotros optamos por un derecho penal garantista, por un derecho penal garantista, por un derecho procesal garantista, por un derecho de ejecución penal garantista. Tengamos siempre presente que cuando nos referimos a la palabra garantista, nos estamos refiriendo a las convenciones sobre derechos humanos, a la Constitución y todos los derechos fundamentales que hacen que nuestra sociedad busque una convivencia en paz. Donde hay paz hay justicia, y donde hay justicia hay paz. ¿Qué es lo que estamos tratando de decirles, estimados televidentes? Por poner un ejemplo, el derecho procesal penal es el que regula el proceso. El proceso tiene 3 etapas. Una primera etapa que está subdividida en 2, que es la etapa de la investigación. La etapa de la investigación preliminar, la etapa de la investigación preparatoria. Luego viene la etapa intermedia y luego viene el juicio oral. Es muy importante la etapa donde está la investigación preparatoria y la investigación preliminar. Es muy importante. ¿Por qué? Porque esta investigación tiene que realizarse, como les decía, respetando los derechos fundamentales de la persona humana. En la época de la Santa Inquisición había torturas. En una época a principios del siglo XX, hasta más allá de la mitad del siglo XX, también existían esta clase de actitudes en contra de los derechos fundamentales para encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque se buscaba que la confesión se tenía que dar a como dé lugar. Sin embargo, esto fue evolucionando, las ciencias policiales han ido desarrollándose y dentro de estas ciencias policiales de la investigación criminal ha aparecido la criminalística, también ha evolucionado enormemente. ¿Y qué es lo que busca el derecho procesal penal con estas ciencias como la criminalística o como las ciencias policiales que han evolucionado? La eficacia en la investigación criminal con garantía. Por eso
más o menos en la década, cuando nosotros empezamos a estudiar derecho y a relacionarnos con todo ese mundo del derecho penal, más o menos en la década de los 70 nos acordamos nosotros que hacíamos nuestras prácticas e íbamos a las divisiones donde estaba la Policía de Investigación del Perú, la PIP. Y en la Policía de Investigación del Perú había un letrero que a mí me llamaba la atención y después pude saber por qué se ponía ese letrero. Decía, la ciencia al servicio de la verdad. Y eso era. La Policía de Investigaciones fue evolucionando, fue desarrollándose a tal extremo que tuvo y tiene y tendrá un laboratorio central de criminalística donde están las ciencias criminalísticas, donde están las ciencias forenses al servicio de la verdad. Y es esta la que contribuye, coadyuva a que en la investigación preliminar, en la investigación preparatoria, se proteja la escena del delito, se sepa cómo recoger las evidencias, cómo proteger esta escena, recoger las evidencias, perennizar las evidencias, hacer lo que se llama la cadena de custodia de las evidencias para que nadie toque o manipule estas evidencias hasta que lleguen a su destino que viene a ser el laboratorio central de la Policía Nacional del Perú. Por eso es que nosotros consideramos que la policía investiga, está preparada para investigar. Nunca dejó de estar preparada para investigar. La policía tiene un centro de formación, un centro de instrucción, donde los capacitan para ser investigadores del delito. Porque cualquiera no puede ser pesquisa. Cualquiera no puede ser pesquisa. Tiene que ser una persona que sepa cómo realizar la investigación, cómo hacer un plan de investigación, cómo puede poco a poco tener sus tácticas de investigación, su estrategia de investigación, su norte en la investigación, y eso ir desarrollándolo, coadyuvándose con la criminalística. Ya hemos tenido aquí, por ejemplo, al profesor y criminalístico y comandante de la Policía Nacional en retiro, Juan Romero Garrido, al coronel Jauca Moretti, hemos tenido a una especialista en la evidencia digital, a una especialista en fonética forense. Y hoy día, después de este corte comercial, vamos a tener al suboficial de la Policía Nacional del Perú, ex PIP, él ha sido PIP, el señor Ángel Isaac Vega Condeso. Nos vamos a un corte comercial y regresamos justamente con el tema de hoy día que se titula Balística Forense. Nos vemos en unos instantes. Gracias. Si tienes una denuncia,
un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo. Envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa Entendiendo el Derecho con Robinson González. Y como les dijimos, hemos hablado hace un ratito de la criminalística, hemos hablado de la escena del delito, de las evidencias, del recojo de las evidencias. Hemos hablado también en este programa, pero hemos mencionado hace un rato a las evidencias digitales, a su recojo. Hemos hablado del ADN, de la biología forense, hemos hablado de la fonética forense. Y hoy día, continuando con estos temas de criminalística, tenemos a nuestro lado como invitado al suboficial Ángel Isaac Vega Condeso. Él es egresado de la Policía de Investigaciones del Perú en el año de 1983. Él ha trabajado en la Policía Nacional, en el Laboratorio de Criminalística, en la DIRINCRI, más o menos en 1983 hasta 1985, luego en Laboratorio Central hasta el año 2006, si la memoria no me es infiel. Él también ha estado, por razones pues, de la unificación de la Policía Nacional, ha estado también en la división de investigación de homicidios. Eso sí, me acuerdo que es del 83 hasta el 85, si la memoria no me es infiel. Él ha recibido capacitación por la Policía Nacional del Perú aquí en nuestro país, y asimismo se ha ido al extranjero a capacitarse, ha estado en Brasil, ha estado en Estados Unidos capacitándose sobre diversos temas. Él ha estudiado en un principio en nuestra alma mater, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Ciencias Administrativas. Ahí se quedó porque su vocación era ser policía, y logró concretar eso en 1983. Pero asimismo ha realizado estudios ya universitarios en la misma Policía Nacional del Perú. Vamos a darle el micrófono al suboficial Ángel Isaac Vega Condeso para que se presente. Muy buenas tardes con todos, la audiencia. Muy agradecido por la invitación, doctor. Y aquí estoy presto a responder cualquier pregunta con relación a lo que a mí me apasiona, que es la balística forense. Así es. Yo quisiera, suboficial, que nos diga, voy a preguntarle sobre la balística interna, la balística externa, la balística de impacto, la balística de identificación y la balística comparativa. Entonces, pero yo sí quisiera que se tome el tiempo usted para que nos desarrolle en qué consiste la balística interna, por ejemplo, ahora. Ok. Como usted bien dice, la balística está dividida básicamente en tres partes, pero también algunos autores también mencionan lo que usted ha dicho, la balística reconstructiva, la balística identificativa. Y bueno, vamos a hablar sobre eso. Balística interna, básicamente, nosotros indicamos que es el estudio de los fenómenos químicos que se producen al momento que se produce un disparo. Vale decir esto, cuando se produce el disparo, se detona el fulminante y se producen unos efectos químicos en el interior del cartucho. Hay una deflagración de la pólvora, una combustión, y todos esos fenómenos químicos que están dentro del interior, antes que salga el proyectil, trata la balística interna. Entonces, el auxilio de la química es muy importante para el estudio de la balística interna. Vayamos a lo que es la balística exterior. Desde el momento que sale de la boca del tubo cañón el proyectil hasta que llegue a su punto de impacto, a eso se denomina la balística exterior.
Y ahí vamos a tener el auxilio de la física, porque vamos a tener que ver trayectorias, vamos a tener que ver qué distancia, vamos a tener que ver el estudio parabólico y todos los efectos atmosféricos que pueden ocurrir para poder trasladar ese proyectil hasta su zona de impacto. Todo ese fenómeno que se ocurre desde la boca del cañón hasta el impacto se denomina balística exterior. Ahora, la balística de efectos viene a ser desde el momento de que el proyectil impacta hacia el objetivo. Todos los daños ocasionados en la superficie en el cual ha sido impactada, ahí viene el estudio de lo que es la balística de efectos. Podríamos decir, un cuerpo humano es una parte de un soporte donde puede ser impactado, penetrado por un proyectil. Podemos hablar de un vidrio, de un automóvil, de un vidrio, de una ventana, de un domicilio, ingresa un proyectil. Ahí hay una serie de estudios que hay que realizarlo. Eso forma parte de lo que es la balística de efectos. Igual también en las prendas de vestir. También es una zona de impacto, como puede ser la madera, como puede ser la parte metálica de un automóvil. Cualquier soporte donde haya impactado un proyectil es el estudio de la balística de efectos. Y posteriormente, como usted indicó, la balística identificativa básicamente se trata, como dice su nombre, identificar tanto en casquillos y proyectiles, llegar a una identidad balística. Y hoy más que eso, ahora hay la balística, o siempre existió, pero ahora estamos dándole mayor soporte a lo que es la balística reconstructiva. Después de que se comete el hecho delictuoso, donde se han utilizado armas de fuego, vamos a hacer una reconstrucción del hecho, cómo se produjo. Y ahí la balística reconstructiva también tiene su parte para poder determinar la posición de la víctima, del autor y otra serie de condiciones que se produjeron al momento que se ocasionó el disparo. Y la balística comparativa. Cuando usted me habló de la balística identificativa, ahí está la balística comparativa, porque ahí estamos haciendo las homologaciones, estamos haciendo las comparaciones para llegar a una identidad que es la identificación. Señor Vega Condeso, nosotros desde que salimos de la universidad y empezamos a ejercer la profesión a fines de los 70, sabíamos en el ámbito de la balística que existía lo que se llama el estudio microscópico comparativo. Incluso en ese entonces, si la memoria no me es infiel, todavía no había ese microscopio comparativo, sino solamente había un microscopio nada más. El binocular. En cambio, ahora ya son dos, ¿no es cierto?, en uno. Claro. El microscopio comparativo se llama microscopio universal de comparación. Así es. Ese estudio microscópico comparativo, me acuerdo que estudiaba las rayas helicoidales que generaban el cañón interno del arma. El cañón interno del arma tenía como una uñita interna que le dejaba una hendidura al proyectil, y el proyectil dubitado tenía que recuperarse. Y entonces al hacerse la identificación del proyectil tenía que verificarse si ese proyectil servía o no servía para un estudio microscópico comparativo, porque hay algunos proyectiles que al chocar contra algo duro se aplastaban, se aplanaban y ya no podían hacerse un estudio de microscópico comparativo. Entonces se tenía que identificar y luego se tenía que hacer un disparo de prueba, ¿no? Disparo experimental. Experimental, de prueba, para encontrarse el proyectil, digamos, indubitado, ¿no? Okay. Este proyectil indubitado se hacía comparación y si las rayas helicoidales coincidían, pues sí se decía, este proyectil indubitado demuestra que este proyectil dubitado ha sido disparada por la misma arma. Es así, ¿no es cierto? Sí. No recuerdo, pero lo que yo le quiero preguntar es, okay, esto para mí me parecía fascinante y decía, bueno, pues ya ni hablar, con eso se demuestra que efectivamente
el proyectil fue disparado por el arma del sospechoso, cuando ya se hace y sale positivo. Pero hoy me encuentro con que unos organismos internacionales como la NAS y se dice en inglés PCAST, PCAST han hecho observaciones a la balística y han dicho, no, un ratito, cuidado, la balística no es ciencia, la balística tiene unos márgenes de error muy grandes y no es como el ADN, por ejemplo. Y además esto se ha comprobado cuando se han hecho reestudios de casos donde ha habido errores judiciales y se ha logrado, porque hay una institución en los Estados Unidos que se llama algo así como Pro Inocentes, y esta institución ha hecho varios de esos estudios y han encontrado que ha habido errores. ¿Hasta qué punto estas críticas que supuestamente han sido recogidas por el AFTE, la AFTE, ¿no? La AFTE, que es una asociación internacional, ¿hasta qué punto esto es verdad, suboficial? ¿Hasta qué punto estas críticas son ciertas? Porque yo he quedado en duda. Antes yo no tenía ninguna duda con respecto a esa pericia del comparativo, del microscópico comparativo. Sí, doctor, yo entiendo lo que usted quiere decir. Primero, yo voy a indicarle con relación a mi experticia. En mis 35 años de balístico forense, en el cual yo he elaborado más de 10.000 pericias. Entonces, yo tengo cierta capacidad para poder poner en juicio las labores de identificación que yo realizo. Ahora, con relación a las críticas, siempre van a existir, porque siempre se va a buscar la inocencia de un inculpado. Pero vayamos a la ciencia, vayamos a la técnica, a lo que es la balística forense. Si tomamos en cuenta que cada arma de fuego que tiene un cañón en el cual se le ha generado un rayado bicoidal que es único por cada arma y que es la comparación, podríamos decir, como decir la huella digital de cada arma, y ahí el principio por el cual nosotros llegamos a hoy en día balística. Y entonces se aplican pues, la técnica de originalidad, de constancia y de cantidad. Si tenemos esos tres principios, podemos llegar a una gigante balística. ¿Cómo es la técnica de originalidad? Para poder homologar, no podemos homologar por decir, un calibre 38 con un calibre 9 milímetros. No hay relación por ningún lado. ¿Me entiende? Ahora, si tenemos dos proyectiles del mismo calibre y uno tiene 5 rayas y el otro tiene 6, tampoco se puede homologar. O sea, no hay forma. Igual, si tenemos un proyectil que ha sido disparado por una pistola y otro por un revólver, entonces no reúnen los tres principios. Cuando uno va a una escena del crimen y recoge el incriminado o la evidencia que en el lugar de los hechos, y ahí donde nosotros lo llevamos al laboratorio para poder realizar el estudio microscópico comparativo con los experimentales que podríamos obtener del arma de fuego que estaría involucrada en ese hecho delictuoso y llegar a un resultado ya sea positivo o ya sea negativo. Acá vale mucho la experticia. Sí, trabaja mucho el ojo humano con el auxilio. Bueno, ahora en estos tiempos, yo empecé en el tiempo que usted decía, en el año 85, pero la ciencia y la tecnología en la criminalística ha evolucionado. Ahora tenemos microscopios con más de 100 aumentos. Justo eso decían, mire, le cuento que hubo una conferencia creo que es el año pasado, 2023, organizado. La conferencia fue organizada por los criminalísticos de la ciudad de Arequipa, justamente en su aniversario, que es el 15 de agosto. Siempre. Entonces, ahí participaron unos argentinos que pertenecían a la Policía Federal de Argentina. Y entonces ellos fueron los que dijeron ahí y mostraron, o sea, preocupados. Ellos son criminalísticos, son balísticos incluso, preocupados por estas críticas y decían, sí, no podemos dejar de lado estas críticas, tenemos que buscar la forma de superar estas críticas haciendo que
se encuentre, se mejore la tecnología para la balística, ¿no? Pero decían ellos, es muy importante por el momento, es muy importante que cualquiera no puede ser balístico, el balístico tiene que tener formación, capacitación y experiencia. Esto quiere decir, pues, un balístico que hace 2 años o 3 años está en el tema no será tan certero como lo es un balístico que tiene 20, 25 años, 30 años en la materia, ¿no? Entonces es muy importante la experticia en la balística porque ese ojo experto le va a permitir tener menos márgenes de error. Guardando relación con lo que usted está hablando, yo también escuché en una conferencia hace muchos años con relación a la antibalística y que venía de parte de los fabricantes, porque últimamente, si hablamos de unos 10 o 15 años, los rayados helicoidales fueron poligonales y los rayados poligonales son dificultosos para poder llegar a una identidad balística. Y en un conversatorio se llegó a determinar para que vuelvan nuevamente el rayado helicoidal. ¿Por qué? Porque lo otro no nos permite o nos dificulta para poder llegar a una identidad balística. Y creo que esto lo han entendido los fabricantes. Ya. De tal forma que las armas de fuego de estos tiempos vienen con rayado helicoidal. Como antes era, como al inicio fue y como siempre fue. Dígame, ¿cuál es el porcentaje de acierto que pueda tener la balística? Por ejemplo, el método del microscópico comparativo. Yo le voy a hablar de mi procedimiento que yo tengo, de mi experticia. Si me llega un proyectil solamente con una raya o una micro raya, podría yo pronunciarme, pero no debería hacerlo porque, de acuerdo a mis maestros y de acuerdo a la doctrina, tendríamos que tener de 2 a 3 rayas para poder llegar a una identidad plena. Y entonces podríamos inducir a error. Perdón. Vamos a tener un corte comercial y volvemos en unos minutos, por favor. Qué interesante. Ok. Interesante. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV.
Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Nuevamente estamos con ustedes. Su oficial, la pregunta aquí del millón es, por ejemplo, hemos preguntado eso a todos los criminalísticos, en su área, en balística, hasta donde usted ha estado en el laboratorio central, ¿cuál es la evolución, el desarrollo de los instrumentos tecnológicos que tienen? Así como hay ese microscopio comparativo, ¿qué otros instrumentos, herramientas de última generación se tiene en el ámbito de la balística? Bueno, la balística, como usted lo dijo bien, se auxilia de un microscopio y actualmente los microscopios han evolucionado con la tecnología, de tal forma que los microscopios universal de comparación ahora ya vienen con un software, se han auxiliado de la informática del sistema para poder almacenar de alguna forma las microfotografías que podremos tomar con relación a las comparaciones. Al margen de eso, ya hace más de 15 años atrás hay un sistema de identificación balística integrada, que es el famoso IBIS. Eso podemos decir como que es la BEDEC de la balística forense, porque con ese equipo certificado se puede llegar a una identificación de una gran cantidad de proyectiles o casquillos a homologar y a llegar a un número mínimo para que recién el perito pueda dar su opinión y llegar a la identidad propiamente dicha. Cada día están buscando menos margen de error. Es cierto. Y más que todo, facilitar el trabajo, porque, dígame usted, homologar 100 proyectiles, o homologar 200 casquillos, el ojo humano lamentablemente se cansa y va a tomar tiempo. Con estos sistemas avanzados informáticos como es el IBIS, hace una identificación y nos lleva a una expresión mínima para que recién nosotros como expertos podamos intervenir y dar el resultado, ya sea positivo o negativo. ¿Tienen base de datos en el laboratorio en cuanto a las armas de fuego? Sí. O de repente proyectiles incriminados que no fueron resueltos, casquillos incriminados. ¿Hay base de datos? Claro, ahora? la policía cuenta con el sistema integrado de identificación balística y tiene su base de datos de casquillos y proyectiles que han sido almacenados de casos pendientes por resolver. Ya, eso quiere decir que si algún sospechoso cae con un arma de fuego, y esa arma de fuego, por decir, es pistola, y tienen en su base de datos proyectiles que han sido disparados por pistola, pasarían por esa prueba. Va a pasar por ese filtro y puede dar un resultado positivo, si es que está involucrado en un hecho criminal. Ahora, yo quisiera que, no sé si le corresponderá a ustedes, tengo mi duda. Nosotros hemos visto dos clases de prueba, como es, ya tenemos 70 años, una que ya pasó a la historia, que ya pasó al museo, la prueba de la parafina. Yo he hecho prueba de la parafina, y la otra, es de mi tiempo. Y la otra ahora es la espectrofotografía por absorción atómica, la espectrofotografía por absorción atómica. Eso lo dejamos, pero me dicen que eso también ha sido superado. ¿Cómo está esa situación? Bueno, en forma genérica le podría darle una información, porque ese es un tema de ingeniería forense, pero sí le podría dar mi experiencia con relación a la prueba de la parafina, que era una prueba, bueno, que ahora forma parte de la historia, ¿no? Pero con el cual ayudó mucho, sobre todo en el tiempo del terrorismo, para poder, ¿no?, determinar restos de pólvoras, ya sea en la mano o en todo caso en la prenda de vestir. Pero tenía sus errores y su margen de error. Pero la ciencia ha avanzado
y ahora hay un microscopio electrónico de barrido, con el cual ya se hace estudios más específicos, ¿no?, de los componentes de la pólvora. Pero ese tema específico ya le corresponde al químico, al ingeniero químico, Al del ingeniero área de químico, física claro, forense. ahí es donde se determina si alguien disparó, si hay huellas de pólvora en la ropa. Claro, los componentes del fulminante, que es el bario, el Claro. plomo y el antimonio, ¿no? Entonces se hace un recojo con un lavado químico, con el ácido nítrico al 5%, con una técnica que ellos saben que lo hacen los expertos, y eso ya lo procesa pues con... Para eso tendría que tener aquí a un químico forense. Sí, un químico forense para que le hable ya con detalles sobre este tema de la prueba de absorción atómica. De absorción atómica. Yo quisiera que nos cuente su experiencia en estos minutos. Creo que nos quedan unos 15 minutos aproximadamente. Quiero que nos cuente su experiencia. Mire, en la práctica se ha visto que aparecen personas que supuestamente se han suicidado con arma de fuego. Pero los peritos balísticos, con los médicos legistas conjuntamente, llegan a acreditar que aquí no ha habido suicidio, ¿no? Se descarta el suicidio. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con su experticia de balística para determinar y aclarar que no hubo suicidio, hubo homicidio o no hubo homicidio y realmente fue suicidio? Hubo un caso emblemático hace 5 o 7 años atrás, un caso, bueno, de un mayor de la FAM, en el cual fue encontrado muerto en el interior de la base de Las Palmas. No sé si recuerdan ese caso que duró mucho tiempo en los periódicos y en la televisión. Bueno, como usted dice, acá se quería saber si era suicidio o era homicidio. Yo justo estaba de servicio esa noche porque fue una madrugada y fui al lugar de los hechos. Encontré en posición de cúbito dorsal al mayor, vestido con su uniforme. Encontré el arma, encontré la otra evidencia, el casquillo. Y bueno, comencé a analizar en el lugar de los hechos con el equipo multidisciplinario de criminalística. Y bueno, se llegó a la conclusión técnicamente de que se trataba de un suicidio. Pero los familiares no acataron el resultado técnico científico porque ellos aseveraban que era un homicidio y la ciencia no puede mentir. Y entonces, ¿cómo se determina? En este caso, yo vi la prenda de vestir, el típico disparo a boca tocante que lo tenía a la altura del bolsillo al lado izquierdo, y como lo registran, ¿no?, en el Tratado de Medicina Legal Niro de Rojas, el deshilachamiento crucial que él habla cuando un disparo es próximo, ¿no?, a una prenda de vestir. Yo lo encontré eso, lo registré, se perinizó con la fotografía. Igual también el arma que fue encontrada cerca al lado derecho, ¿no?, del cadáver, y una serie de elementos en el cual nos dan las evidencias de que se trata del uso de mano propia. Pero ya básicamente los pesquisas, con las pericias que nosotros les entregamos, ellos determinan, pues no, ya en la investigación propia, ¿no?, y ya dictaminan suicidio, homicidio. Y además creo, ¿no?, yo sin ser criminalístico, me atrevo a decir que ahí sí sería idóneo, pertinente, hacerle una espectrofotometría por absorción atómica a las manos del cadáver, para ver si efectivamente él disparó o no disparó, ¿no? Casualmente este caso fue polémico por eso. Y hay veces por deficiencia, ¿no? Como dice, no hay crimen perfecto, claro, sino investigaciones imperfectas. Y como yo digo, ¿no?, los elementos balísticos encontrados en la escena del crimen son los testigos mudos que hablan. ¿Qué pasó ahí? Nuestro experto en restos de disparos hizo el lavado químico correctamente y sacó un resultado. Usted sabe, de acuerdo al procedimiento, vino el fiscal, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue. Y en la morgue, por desconocimiento, le vuelven a hacer la toma de la prueba de arresto de disparo.
salen dos resultados diferentes. Pero hay que tener sentido común. Aquí el juez le daría más valor a la primera prueba o a la segunda A prueba. la primera. Pero- la primera. Pero ahí se causó Porque se supone que cuando le hacen la primera prueba, de todas maneras ya manipulan y pueden incluso sacar los restos de pólvora. eso es cierto, lo mínimo que va quedando impregnado, ¿no? Ya se hizo un lavado químico del arma. Claro. Pero bueno, eso generó una novela que duró mucho tiempo, ¿no? En los periódicos y en la televisión. Pero bueno, como ya le dije al inicio, la ciencia no miente. La criminalística no miente. Y bueno, al final al cabo se determinó que era un suicidio. ¿Hasta qué punto el rebote de un proyectil, ya el proyectil en rebote, puede ingresar al cuerpo de una persona? Sí, es posible, pero las características no van a ser iguales como la de un proyectil que es disparado en forma directa. Al producirse un rebote es que chocó o impactó sobre una superficie dura y resistente, y de acuerdo al ángulo de disparo va a salir nuevamente, ¿no?, con una trayectoria diferente, pero ya pierde el sentido del traslado, ¿no?, que tiene La fuerza también. de la fuerza. Y entonces el orificio que se genera por sí en un cuerpo va a ser irregular y va a ser más grande de lo normal. Ya. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros hemos tenido la suerte, el honor de tener a un profesor de medicina legal como era el doctor Víctor Maurtua. Sí, El lo doctor conocí. Víctor Maurtua nos enseñaba en San Marcos. Y él nos contó el caso de un muchacho que en 1968, el 3 de octubre, el día del golpe de Estado de Velasco Alvarado, Sí. estaba en el centro de Lima, estaba por aquí, por el centro de Lima, porque había venido a pagar una letra de cambio por encargo de sus padres. Este chico tendría pues 14, no más, 14 o 15 máximo. Entonces estaba parado ahí de curioso ante todo lo que estaba sucediendo en ese entonces en Lima, en el cercado por el golpe de Estado. Y un proyectil, una bala perdida, como se suele decir, un proyectil choca contra la pared, rebota y le entra por el párpado, si mal no recuerdo, izquierdo. Por el párpado izquierdo le ingresa al cerebro y muere, ¿no? Entonces nos decía el doctor Víctor Maurtua, nos decía, miren, qué mala suerte la de este chico, porque si a este chico le cae un poquito más arriba el proyectil, lo máximo que le hubiera hecho es romperle las cejas, no más. ¿Por qué? Porque como ya había rebotado ese proyectil había perdido fuerza, pero no una fuerza como para no ingresar por un tejido blando como es el párpado. Ingresa al párpado y se aloja en el cerebro y lo mata, ¿no? Claro, si chocaba en la tabla ósea del cerebro, No. del cráneo, no penetra, porque ya, como usted dice, ya perdió. No, ya perdió fuerza y su giro giroscópico ya también, bueno, no, ha sido alterado. Claro. Dígame, la balística forense obviamente es una de las ciencias o disciplinas de la criminalística. Esta balística forense, como usted nos ha referido hace un rato, trabaja también con la química forense. Trabaja con la biología forense. ¿Por qué? Porque yo le pregunto, ¿es posible, de repente no es de su especialidad, pero tiene que ver? Yo soy el perito balístico, estamos en la escena de un delito y ahí por arma de fuego, y ahí recojo una evidencia, por supuesto con mucho cuidado, pongo una bolsa sin tocarla. Con la técnica de recojo. Y después, cuando ya llega al laboratorio y yo voy a trabajar, encuentro que hay sangre. Eso es posible, esa mancha de sangre, ese residuo de sangre seca que está en el proyectil, estudiarse para determinarse si esa sangre a quién le pertenece. Yo he participado, como le digo, en infinidad de casos de escena del crimen donde se han utilizado armas de fuego. Y como usted dice, eso ocurre en algunos casos. Y nosotros, en la misma escena del crimen, se hace el análisis
del resto de sangre. Antes, primero, vemos que el experto en recojo de huellas también puede hacer el análisis en el arma de fuego. Y posteriormente, ya el balístico hace el recojo de la evidencia para poder trasladarlo al laboratorio. Tiempo que pasa, verdad que huye. En el momento, en el lugar, ahí está el arma de fuego. Cualquier perito multidisciplinario que detecte que ahí hay un vestigio de resto de sangre, inmediatamente el perito biólogo está interviniendo para hacer el estudio in situ, ¿no? Del recojo de la muestra biológica. Generalmente el escena de crimen es un perito que está experto, también puede detectarlo, y si se le pasa, yo como segundo filtro ingreso también como balístico y detecto que hay y llamo inmediatamente al biólogo, o paralelamente puede estar a mi lado para que pueda también él, de acuerdo a su especialidad, hacer el estudio. Por eso es un que equipo multidisciplinario lo que se interviene en una escena del crimen. En una escena del delito tienen que estar ellos, ¿no? Todos los del equipo multidisciplinario. Y si es que falta uno, por ejemplo, el especialista en análisis de evidencia digital, tendrán que llamarlo para que vaya al lugar de los hechos, ¿no es Sí, cierto? dependiendo, por eso que tenemos un servicio de guardia, en el cual también es un personal capacitado, el que recepciona las llamadas de las unidades que están solicitando la presencia de los peritos. Y él inmediatamente discierne qué cantidad de peritos y de qué especialidades van a ir a la escena del crimen. Hay habido casos hasta psicólogos forenses han tenido que ir a una escena del crimen para poder hacer una interpretación del mismo. Mire, hemos hablado del estudio microscópico comparativo y hemos hablado del proyectil. Yo tengo una idea, como le dije, de eso, pero también hemos visto pericias recientemente realizadas en los casquillos. ¿Es más fácil, es más difícil o es igual hacer un estudio microscópico comparativo de casquillos? Si hablamos de proyectil, generalmente los proyectiles, el promedio es de 5 a 6 rayas. Entonces, estamos hablando de 6 estudios que vamos a hacer si comparamos con otro proyectil. Estamos hablando de rayado. En el caso del proyectil, en el caso del casquillo, hablamos de una percusión. Y esa percusión es única en el culote. Entonces, es única. Es como una huella digital también. También. Igual a la hora que percusión y crean las microlesiones, en el otro proyectil experimental a estudiar, no se coteja. Pero estamos hablando de una comparación. En cambio, en un proyectil, por un proyectil, 6 rayas o 5 rayas. Es más difícil, un poco más, entonces, en un casquillo. un poquito más tedioso. Toma un poco más de tiempo. Pero sí se llega a la certeza. Sí, se llega, porque es igual comparación, ¿no? De microlesiones en proyectiles causadas por el rayado hidrohelicoidal y en el otro caso por la aguja percutora sobre el fulminante. Generalmente, ¿cuándo se dice que tanto el casquillo como el proyectil no sirven para análisis? ¿Cuándo se desecha eso y dice, no, esto no sirve, no perdamos el tiempo? Generalmente ocurre en los proyectiles. En los casquillos es mínimo. En los proyectiles, porque los proyectiles al impactar sobre una superficie dura y resistente se deforma o se fracciona. Y entonces, y ahí donde tenemos que discernir si primero tiene el rayado y las cantidades necesarias para llegar a una identidad. Pero, por lo menos, lo mínimo que podremos hacer es la identificación del calibre, ¿no? ¿Me entiendes? Del tipo de arma. Y bueno, si hay mínima la cantidad y que no es aprovechable, bueno, se considerará. Pero de todas maneras se da una luz a la investigación, ¿no? De qué tipo de arma se utilizó. Lamentablemente siempre nos gana el tiempo. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecer al señor Ángel Isaac Vega Condeso por la gentileza que ha tenido de dejar sus labores para acudir a nuestra invitación. Lo comprometemos, su oficial, para una próxima oportunidad porque nos hemos quedado con algunas cositas todavía pendientes. Y bueno,
dejo los micrófonos a usted para que se despida. Bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por su atención. Y realmente este mundo de la criminalística y la balística es un mundo el cual nos da la fortaleza para poder llegar a la verdad. Como dijo el doctor, ciencia en busca de la verdad. Muchas gracias con todos ustedes y nos vemos el próximo lunes, donde también tendremos a un criminalístico o a una criminalística. Hasta entonces, muy buenas tardes. Doctor.